9 de la mañana con 11 minutos, ya de vuelta con ustedes y preparados también para llevar adelante nuestro panel del día de hoy, con quienes ya estamos conectados, a nuestros invitados del día de hoy. Saludamos de inmediato a Paulina Mendoza, quien es presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar una vez más aquí con ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos. Lo mismo que a Felipe Caro, presidente de la Fundación Chile Mejor y además profesor universitario, también ya está junto a nosotros conectado. Felipe, bienvenido como siempre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Bueno, para comenzar, quería partir haciéndoles, más que nada, planteándoles lo que es nuestro tema del día, nuestra pregunta del día, antes de irnos a nuestros temas ya conversados o al menos planteados para el día de hoy, y que tiene que ver con el tema de metro y que se esté estudiando instalar puertas en los andenes muy similares a lo que hay en línea 3 y línea 6. Una iniciativa que en más de una oportunidad ha sido puesta sobre la mesa, pero que me da la impresión es bien importante que ya se esté tomando en cuenta a la hora de poder salir al paso de estas situaciones que, más allá de las dificultades que pueda traer al servicio propiamente tal, retraso de trenes, está la situación humana detrás, a personas que lamentablemente se van a las vías, y en ese sentido es bien importante que se pueda ir estableciendo una política por parte de la empresa y tratar de utilizar la tecnología que ya decíamos está presente en línea 3 y línea 6. No sé qué opinión tienen al respecto, Paulina, no sé cómo ves el tema de esta posibilidad que ya se está abriendo. No, a mí me parece súper bien. Creo que cualquier ayuda en la infraestructura que tenga que ver con proteger la vida de las personas es relevante. A mí, he estado en la línea 3, creo que queda bien, que es cómodo y finalmente igual hoy día el país vive una situación compleja de salud mental. Ujú. Sin duda que aquí el problema se tiene que Sí. abordar desde la política, lo público, la salud, pero este tipo de cosas colabora totalmente. Yo pienso que una forma de evitar y de persuadir a aquellas personas que generalmente toman esta decisión tan drástica Sí. de que quizá no lo hagan. Yo estoy a favor, creo que es súper bueno y sería una inversión bien importante que creo que vale la pena. Exacto, me imagino que también la inversión no debe ser menor, pero ante el beneficio, desde la perspectiva, tal como decías tú, social primero que todo, y en contrapartida además, o más que nada, de la mano de la ayuda que puede hacer también para el servicio, bienvenido sea. También, Felipe, no sé cómo sigues este tema, y en particular se me vino a la mente también medidas que se han tomado en el Costanera, a donde también se han puesto barreras a propósito de las lamentables situaciones que se han vivido ahí con personas que se han lanzado al vacío. Felipe. Sí, nosotros somos parte ya de unas problemáticas que se han estado manifestando propias de las grandes urbes, Mm. sin lugar a dudas, y por lo tanto el transporte público, sobre todo el metro en otro tipo de grandes ciudades como Tokio, por ejemplo, ya cuenta con este tipo de sistemas justamente ante el alza sistemática de personas que atentan contra su propia vida, lamentablemente. Es un fenómeno que no es exclusivo y excluyente nuestro, es una cosa que se replica y se ha replicado a lo largo del tiempo en la medida que las eh, ciudades van creciendo, en la medida que se van complejizando. También nos hemos dado cuenta que existe un factor de salud mental bastante pendiente, que incluso países del primer mundo no se han podido hacer 100% cargo ni 100% responsables al respecto. Mm. Entonces, este tipo de situaciones lamentablemente son políticas y medidas que solamente vienen a paliar un problema que es Sí. mucho más de fondo, pero que en definitiva es mucho más complejo el poder tratarlas porque son problemáticas de largo plazo. Entonces, tomar ese tipo de iniciativas yo encuentro que es necesario. Chile, o sea, perdón, Santiago específicamente, ya es una gran urbe en términos de América Latina y en términos del mundo, y creo que sus líneas del metro tienen que cumplir también estos estándares porque cada vez se está volviendo más, lamentablemente está volviendo más sistemático, gente que atenta contra su vida lanzándose a las vías. Y básicamente la finalidad de poder instalar estas mamparas y estas puertas electrónicas es Mm. justamente evitar eso. Bueno, importante entonces con estos comentarios que teníamos de nuestro panel, invitar a todas y todos a que también den a conocer su opinión en @Radio Usach, en Twitter e Instagram, y también en el WhatsApp más 569-2649-3001. ¿Querían acotar algo, Paulina? Sí, yo quería agregar que bueno, que esto sin duda que va a ser un sacrificio, no solo en inversión, porque también
significa que las líneas van a estar cerradas su tiempo cuando se haga esta Buen construcción punto. de puertas, pero yo creo que eso igual ayuda a concientizar el punto, porque lo que pasa en el Costanera, por ejemplo, es que se normaliza, y en el tema del metro también, así Mm, como el metro está parado, sí, es que alguien se lanzó a las vías y hay que esperar, pero no se hace una reflexión más profunda sí. de lo que eso significa. Y también leía por ahí que una de las razones, por quizá en segunda categoría, quizá algunos dirán en primera categoría, pero también beneficia a los animales, que generalmente se meten al metro y se meten a las vías, Mm. obviamente sin saber y que también se ponen en riesgo. Entonces, yo creo que es un beneficio al final a la vida que creo que se va a valorar bastante si se hace finalmente. Exacto, esa es la idea, están los estudios realizándose, ya tendremos entonces la visión que nos plantean entonces nuestros auditores en las redes sociales y también en nuestro WhatsApp. Vámonos de inmediato a nuestros temas para conversar el día de hoy, Paulina, también Felipe. Lo que ha ido de la mano con esta afirmación de Contraloría respecto a los funcionarios de gobierno que no tomaron curso de administración pública y probidad. Eso se tomó bastante en la agenda el día de ayer. Este curso que ofreció Contraloría se hizo con las administraciones de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet. No obstante, en el gobierno actual no se concretó por problemas de agenda. Eso es lo que ha planteado entonces la Contraloría General de la República. Recordemos además que el ministro de Justicia, Luis Cordero, atribuyó el tema vinculado al caso convenios a efectivamente a lo que tiene que ver con la experiencia, el tema de la capacitación, en fin, temas que quiero incorporar a la conversación el día de hoy. Desde el gobierno también hubo posiciones el día de ayer. La vocera Camila Vallejo dijo que no se requiere una capacitación para cumplir con normas y en ese sentido es importante ver cómo seguimos esta temática. Por otro lado, quería también citar algunas opiniones de la senadora Jimena Rincón, por ejemplo, que a propósito de este tema dijo: uno no necesita cursos para saber que no hay que robar. Y ahí es donde entramos también en la figura o en la función pública, cuán serio se lo toma y particularmente de qué forma responsable se da cuenta del uso de los recursos. Uno pensaría también de alguien que hace uso de estas funciones públicas debiese tener bien claro este panorama en torno a estos recursos. Pero quiero dejar la palabra a ambos para poder también entrar en esta temática. Paulina, parto contigo. Sí, bueno, yo creo que sin duda que esto no en ningún caso es una explicación de lo que está pasando en el Mm. caso de convenios y fundaciones. Yo creo que es más bien un antecedente, pero comparto muchas de las declaraciones que se han dado. O sea, aquí lo que se vislumbró en el caso de convenios es que se generó una estructura para poder de alguna manera sacar recursos del Estado y eso no pasa por una capacitación o no. O sea, el que es corrupto hace corrupción con capacitación o sin capacitación. Pero lo que sí me llama la atención, digamos, llama el punto más político del asunto, es que demuestra igual una cierta soberbia, porque quizá cualquiera de nosotros que llegue al Estado, por supuesto que uno tomaría cursos para poder entender bien cómo funciona y quizá eso no va a evitar que si tú tienes la intención de robar lo hagas, pero sí puede permitir darte cuenta más rápido si es que alrededor tuyo hay algo irregular y que no se haya podido concretar estos cursos, creo que igual habla de que hay una actitud con la que ellos llegaron, que era como, aquí venimos nosotros, no necesitamos aprender, tenemos nuestra experiencia, no sé, universitaria o también las participaciones que habían tenido en el Estado anteriormente. Mm. Y creo que esa actitud errónea con la que ellos iniciaron este gobierno ha ido cambiando. Yo creo que en general ellos han hecho la reflexión, de hecho han pedido disculpas y se han dado cuenta que finalmente tampoco ellos pudieron establecer el estándar ético que querían. Y yo creo que ahí también hay una como introspección respecto de cómo partió este gobierno y cómo de alguna manera ha ido reivindicando los 30 años, reivindicando a quienes sí que mantuvieron el poder por mucho tiempo y hicieron que este país creciera, que a mi gusto fue la concertación. Felipe, también ahí saber cómo también has estado siguiendo este tema y particularmente el foco en lo que es la función pública. Y reitero mis conceptos. Uno pensaría que las personas dentro de que llegan a este tipo de funciones
debiesen tener también claridad de cuáles son los deberes en torno a pertenecer a un ministerio, pertenecer a una repartición pública y importante, como decía Paulina, que se pudiesen desarrollar estas capacitaciones, pero me da la impresión de que esto no debiese ser la razón por la cual se incurre en este tipo de errores. No, sin lugar a dudas. Aparte, recordemos que todo esto nace de una entrevista que se le hace el día domingo al ministro de Sí. Justicia, en donde él establece como ideal, por decirlo así, dentro de la misma reflexión, que las personas que tienen que llegar a puestos de representación y puestos dentro del Ejecutivo deberían tener algún tipo de capacitación, y de manera automática la Contraloría, poniéndose el parche antes de la LIA, da un comunicado diciendo que efectivamente ellos dan estos cursos y que fueron las mismas autoridades las que tomaron la decisión de no tomarlos, así como diciendo no es que no exista el espacio para poder preparar a las personas que ingresan a la administración pública, simplemente que ellos tomaron la decisión de no hacerlo. Que también es un contrapunto bien político. Dicho sea de paso, este último tiempo nosotros hemos sido testigos bien directos de la forma en la cual la Contraloría ha estado sacando comunicados desmintiendo de manera sistemática ciertas perspectivas del gobierno. Recordemos, sin ir más lejos, lo que pasó en su momento con el tema de la clínica Las Condes, que supuestamente por un fallo de Contraloría no se podía hacer eso y Contraloría automáticamente salió a desmentirlo. Entonces también hay un problema ahí con el de vínculo y de trabajo con el ente contralor. Pero más allá de eso, en realidad uno cuando ingresa a la función y a la administración pública plenamente como tal, siempre hay discursos bien rimbombantes sobre la probidad que se espera, sobre el rol de protección y resguardo de los recursos públicos y principalmente cuáles son las expectativas que se tienen de las nuevas autoridades. Ahora, en el caso particular de este gobierno, hay un elemento bien complejo, porque justamente el elevar los estándares éticos, el elevar todos los lineamientos en términos de poder administrar y gestionar correctamente el Estado, fruto de una crítica constante de la exconcertación, de la ex nueva mayoría, y en donde tú llegas con un discurso moralizante que es parte de tu estructura política, ni siquiera es parte de tu estrategia, es parte de tu estructura como conglomerado político, trabajar sistemáticamente un discurso y trabajar en la teoría una supuesta gestión con un estándar superior al resto. Y básicamente ese es el punto de la moralidad política que va por sobre el resto de las coaliciones, lo cual te permite llegar al gobierno y te permite básicamente estar en el poder ejecutivo plenamente como tal. Y cuando este discurso se te cae, aquí nosotros nos encontramos en una crisis y en una problemática que va más allá de la comunicación política, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Aquí hay un problema de estrategia y también hay un problema de sustentabilidad política de un proyecto que se basó en un elemento que en la práctica se agua por todos lados. Entonces, cuando tú pierdes la credibilidad, cuando tú pierdes el elemento fundador de tu discurso como coalición política, es muy difícil, muy difícil recuperarse de un elemento de esa naturaleza. Ya, yo comparto bastante, por ejemplo, la tesis que tiene Alberto Mayor al respecto. Este es un terremoto más fuerte para el gobierno de lo que fue la derrota en el plebiscito, porque aquí le pegó a una línea de flotación importantísima que tenía que ver principalmente con el sustento, el pilar fundamental de un proyecto político que al año y medio fracasa. Y yo creo que ahí está la verdadera problemática. Y dicho sea de paso que también se ha transformado en una problemática y en una dinámica interna. O sea, no hace mucho la vocera de gobierno salió, entre comillas, a ajustar un poco los parámetros de lo que dijo el ministro de Justicia por la prensa. O sea, nuevamente las mismas autoridades se están pegando por la prensa. Hoy día en la mañana nos enteramos que quien supuestamente era la primera candidata para suplir a la subsecretaria de las Culturas y el Patrimonio, la Seremi aquí en la región metropolitana, sí, hizo exactamente lo mismo. Y recién se lo informa el ministro y sabe que yo estoy complicado, no puedo asumir, porque yo hice lo mismo que la subsecretaria, bajo las mismas circunstancias. O sea, le transferí dineros a través de un convenio a la institución donde yo trabajaba antes de venirme para acá. Entonces, básicamente cuando este tipo de situaciones estallan de manera constante, ya te das cuenta que va, y que es mucho más profundo que simplemente errores políticos, es muy complejo, por decirlo menos, que hasta que el gobierno pueda mantener algún tipo de discurso coherente con respecto al tema de la corrupción. Llevamos, ¿cuánto, Rodrigo? 2 meses hablando de este tema. Exacto. Y cada vez van profundizando más y más y más. O sea, yo entiendo la estrategia del gobierno de tratar de controlar los daños, pero esto hace mucho tiempo que dejó de ser un error político y se transformó en un problema en el proyecto en sí mismo que tiene la coalición. O sea, Apruebo Dignidad y principalmente el Frente Amplio más que el Partido Comunista, pero es un problema de cimiento y contra eso se vienen tiempos
inmensamente complejos para el gobierno. Tomando parte de lo señalado por Felipe, Paulina, ahí también daba cuenta de lo que ha sido además la dinámica del actual gobierno en torno a este tipo de situaciones en las cuales se ha puesto en entredicho la gestión a propósito, en este último caso, por el funcionamiento de las fundaciones. Pero también me quiero ir un poquito más atrás. Sabemos que se llevó adelante una agenda de probidad bastante fuerte. Tú, Paulina, recordabas además el rol que tuvieron muchos de aquellos dirigentes que actualmente están en reparticiones públicas, en ministerios, en fin, y que fueron bastante críticos en otras administraciones a lo que tiene que ver con hechos de corrupción. Se trató de llevar adelante una agenda en esa misma línea. Es importante también saber si, ya que estamos hablando de cimientos, ir un poquito más atrás en el tiempo y si en su momento, cuando también hubo mucho escozor a nivel social respecto a situaciones de corrupción, se tomaron las cartas en el asunto, particularmente desde la perspectiva pública, y de ahí tratar también de ir buscando herramientas para que esto no vuelva a suceder y ir teniendo los cortafuegos necesarios a nivel de reparticiones públicas. Pero me quedo contigo, Paulina, para entrar un poquito en ese tema, también si quieres comentar algo de lo dicho por Felipe. Sí, bueno, yo comparto de que aquí finalmente el problema de la corrupción es un problema y es un temazo, porque creo que dentro de todas las consecuencias que trae, además de, por supuesto, que no hacer llegar recursos a quienes más lo necesitan, que es un primer impacto, Mm. tiene un segundo impacto en las instituciones súper relevante. De hecho, mucho de lo que fue finalmente el desprestigio, por ejemplo, de Carabinero, que hubo en el 2019, bueno, a propósito del estallido social, que hoy día ya está reivindicado, pero muchos años antes pasó por situaciones de corrupción que hizo que la institución fuera cuestionada de alguna manera y que la ciudadanía dejara de creer, y eso ha pasado en la política, ha pasado con la iglesia, ha pasado con muchas instituciones. Entonces, un daño a la democracia bien importante y que lamentablemente no se enfrenta necesariamente con discursos de ataque directo a los adversarios políticos, sino que esto se enfrenta de manera de Estado, de manera de revisar cuáles son las cosas que hacen que este espacio se genere para poder robar de alguna manera y buscar soluciones que sean más profundas. Yo creo que hay que impulsar ese tipo de cosas que de alguna manera permiten oxigenar el Estado, permiten mayor transparencia, la transparencia activa, la transparencia en partidos políticos. Yo, a pesar de que participo en un partido político Mm. y sé todo lo que implica en términos de burocracia, la ley de financiamiento de los partidos políticos, yo creo que fue algo muy bueno, porque de alguna manera limita que los partidos también tengan una transparencia, y así en el resto de las instituciones hay que seguir avanzando en esto. Yo creo que el error del gobierno, antes de ser gobierno, fue haber instalado un discurso de ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, y no, en cambio, haber hecho una revisión más profunda de cómo el Estado de alguna manera tenemos que irlo renovando, tenemos que irlo oxigenando para que no ocurran este tipo de casos de corrupción. Yo comparto lo que dice Felipe, yo creo que aquí les dieron lamentablemente en la bandera de lucha, es como que la derecha, si es que llega a ser gobierno, no logre terminar con la delincuencia, ni pueda lograr un gran crecimiento económico, que son las promesas que ellos de alguna manera han estado instalando. Entonces, cuando tú llegas al poder y te das cuenta que hay cosas que no se pueden hacer, la gente se decepciona, y eso es un ciclo de no parar, y así ha estado también el país Ujú. en un péndulo en donde hay decepción, y entonces es complicado hacer promesas de repente, sobre todo de las bases de cosas que no necesariamente se puedan cumplir al 100%. Yo creo que eso es importante. Quienes nos dedicamos a la política tenemos que tener la responsabilidad de que cuando no cumplimos una promesa, no dañamos a nosotros mismos ni a nuestros contrincantes políticos, sino que dañamos las instituciones. Felipe, también en la misma tónica de poder ir buscando caminos, yo planteaba la figura de cortafuegos a la hora de poder enfrentar los temas de corrupción a priori dentro del aparato público. ¿Cómo también evalúas lo que se ha logrado avanzar a propósito de temas concretos? Ahí Paulina también se recordaba de situaciones que se vivieron con carabineros, que también hieren un poco la sensibilidad de la opinión pública respecto a estos temas y generan también una mayor cantidad de rechazo respecto a lo que es este tipo, no solamente la función policial, sino
que además si empezamos a tomar otros casos también genera malestar respecto al el mal uso de recursos públicos. ¿Cómo ves también la forma en que podemos ir proyectando políticas públicas en esa misma línea o fortalecer lo que se trató de hacer anteriormente? Mira, primero que todo, yo creo que haciendo un poquito de arqueología, Mm, porque yo soy bastante más viejo que Paulina. mm, Yo me recuerdo la época de la crisis de los sobresueldos, la crisis del Mobgate, este gran acuerdo por la transparencia que se hizo en ese apretón de manos fuerte entre el presidente Lagos y el presidente de la UDI, que era Pablo Longueira en su momento, para darnos cuenta que en realidad, para bien o para mal, todos los ciclos políticos en donde se ha aumentado los niveles de transparencia y de prioridad son respuesta inmediata a una crisis institucional que queda al descubierto principalmente por el trabajo de la prensa, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una lógica muy reactiva a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas, llega un momento en que la ciudadanía siente que el sistema no funciona. Ahora, si nosotros nos comparamos con el barrio, literalmente, mm, nuestros estándares de trabajo y de transparencia, nuestras leyes en términos generales de funcionamiento del Estado, están a años luz de lo que significa la institucionalidad de los países en el sector, y mm. tampoco está muy alejado de la OCDE y de los países con los cuales a nosotros nos gusta compararnos, sobre todo los del ámbito del norte de Europa. Pedirle a la política que regule a la política siempre va a ser Mm. un proceso complejo. Y es un proceso complejo que este tipo de situaciones, el tema de las fundaciones, por ejemplo, en la actualidad, son los detonantes, son los catalizadores que hacen que esto funcione. Lamentablemente es así, pero nosotros tenemos una historia previa. Chile nunca se ha salvado mucho de ser un país no tan corrupto. Ahí siempre hay Eh, zonas grises, ¿no, Felipe? Sí, siempre hay zonas grises, pero todavía, y una cosa que yo rescato fundamentalmente, todavía tenemos la capacidad de indignación frente a los actos de corrupción. A diferencia de nuestros colegas argentinos o de nuestros colegas peruanos, bolivianos, colombianos, todavía nosotros tenemos una capacidad de asombro y de indignación con respecto a este tipo de cosas, y tenemos todavía como sociedad chilena la capacidad de poder exigir mayores estándares, ¿ya? Se ha avanzado bastante este último tiempo, ley de transparencia, ley de compras públicas, que en términos prácticos fue un gran avance para evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Pero claramente todavía queda mucho camino pendiente, porque siempre, como bien dices tú, Rodrigo, hay zonas grises que son muy explotadas por algunos personajes macabros que, dicho sea de paso, están en todo el espectro político. Aquí no existe gente proba o no proba dependiendo de la sensibilidad política que tenga. Aquí hay de todo, y nosotros hemos sido testigos privilegiados ahora que entramos en un proceso de recambio constante desde que se hizo la primera alternancia en el poder con Piñera 1, que en realidad podemos ser testigos de que existen malos elementos, malas personas que ingresan a la administración pública, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, sean apolíticos. Todos al final del día tienen esa sensación, y es justamente la institucionalidad la que tiene que poner todos los peros, todas las barreras, todos los contrapuntos necesarios habidos y por haber, para que las ganas de poder hacerlo queden en eso, queden solamente en las ganas. Yo entiendo muchas veces que poner todos estos cortafuegos, como dices Mm. tú, genera necesariamente una administración más lenta, porque todos los procesos de decisiones tienen que pasar por más manos, tienen que pasar por más aprobaciones. Pero son Y además tiene su lógica eso, Felipe, ¿no? El ralentizar tiene que ver con esos filtros, esos sedazos por donde tiene que pasar mucha de esta política pública y que es lógico para tratar de evitar este tipo de situaciones. sin lugar a dudas. O sea, de hecho, sin ir más lejos, o sea, el caso que hace estallar esta última problemática con las Mm. fundaciones, la característica que tuvieron los convenios es que bajaron ciertos montos para no pasar por el control de Contraloría, o sea, o sea, echa la ley, echa la trampa, y eso es parte de un dicho muy popular que tenemos nosotros, y en donde todavía tenemos espacio para poder mejorar e ir fortaleciendo elementos en las zonas grises, sin lugar a dudas. Pero aquí también hay un tema más de fondo que tiene que ver principalmente, y eso es un rol que tiene que Mm. cumplir
los partidos políticos, de cómo se hace el proceso de selección de cuadros, cómo se hace el proceso de las candidaturas, cómo se hace el proceso en donde efectivamente se busca que una persona que es parte de un colectivo con un ideario que fundamentalmente llegar al poder para poder implementar un modelo específico de sociedad, también cuente con estos elementos de probidad y cuente con estos elementos morales y éticos como parte de su proceso. Es complejísimo, Sí, yo te lo digo completamente, es muy difícil y de repente las buenas intenciones son las que cimentan el camino al infierno, sin lugar a dudas. Pero ojo, nosotros estamos en un proceso nuevamente de crisis. De este proceso de crisis yo lo que voy a rescatar es que nuevamente se van a levantar un montón de muros para poder generar mayores controles en las mm, transferencias de recursos discrecionales, donde van a también generar una serie de muros y de restricciones sobre el rol que van a cumplir, por ejemplo, los gobernadores regionales y los recursos sí. a discreción que tienen ellos. Siempre hay que ver el vaso un poquito medio lleno, ¿ya? Pero en términos prácticos, todavía falta fortalecer institucionalmente este tipo de procesos porque en realidad el Estado es tan grande y Mm. es tan complejo que siempre vamos a encontrar zonas grises y lamentablemente siempre vamos a tener una acción con respecto a un Mm. acto y no la capacidad de prevenirlo. Entonces yo creo que Sí, actualmente estamos en ese proceso de reacción donde se van a levantar nuevos estándares, pero nosotros funcionamos así. Siempre hemos funcionado en términos de los ciclos políticos donde parten las crisis, dan las oportunidades para que salgan grandes acuerdos sobre todo proyectos de ley y mecanismos que fortalecen el ejercicio de la función pública, para verlo de una perspectiva ujú, positiva, sí, pero siempre ha sido, y yo me atrevería a decir que va a ser parte de la historia nuestra, el ser más reactivos que proactivos al respecto. exacto. Importante Sí. entonces el poder establecer aquello y no dormirse en los laureles a propósito de la comparación que hacía Felipe respecto a nuestro entorno a nivel de continente. Son las 9 de la mañana con 41 minutos de regreso con nuestros panelistas, con Paulina Mendoza, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, y Felipe Caro, presidente de la Fundación Chile Mejor. Estamos ya conversando respecto a los temas de actualidad y ahora me quiero quedar con la dinámica en torno al Consejo Constitucional y particularmente las repercusiones que ha traído el hecho de que el oficialismo decidiera recurrir ante la Corte Suprema por la inclusión de nuevos capítulos en el proyecto constitucional. En esa línea, desde las bancadas del Partido Republicano y también de Chile Vamos, lamentaron esta ofensiva en lo que es el inicio, además de las negociaciones por las enmiendas y lo que han defendido, en particular desde la oposición, en la sintonía con la ciudadanía de los apartados que buscan sumar respecto a temáticas como la seguridad pública, Fuerzas Armadas y Defensoría de las Víctimas. Parte de los temas que queremos seguir conversando a esta hora y quiero partir con Paulina. ¿Cómo has estado siguiendo en particular el tema de las enmiendas y si efectivamente ves en la acción llevada a cabo por representantes del oficialismo un fundamento importante a la hora de pensar en la futura Carta Magna que potencialmente podría estar rigiendo en nuestro país, digo, si es que se aprueba en el mes de diciembre? Paulina. Bueno, yo creo em, que en general digamos, muchas de las enmiendas que se presentaron no muestran una actitud como colaboradora o de buscar acuerdos de parte de quienes hoy día lideran el proceso constitucional, que es particularmente el Partido Republicano y la derecha más tradicional. Creo que lo han dicho, de hecho, las mismas personas, tanto de la UDI como del Partido Republicano, que el hecho de poder de alguna manera ir a la Corte Suprema es algo que está dentro de los procesos y de los mecanismos que se pueden usar. Eh, pero me parece en particular que no hay, que se dice que se quiere llegar a acuerdos y se dice que de alguna manera se quiere tratar de generar un documento que nos incluya a todos, pero en la práctica hay una serie de cosas que se han ido instalando que creo que finalmente no condicen con con este dicho. Como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y creo que el hecho de hoy día querer incorporar un capítulo que no cambia en nada la realidad, en la práctica no tiene una solución, digamos, real en cómo podría afectar esto a la seguridad y otras cosas más. Creo que es de nuevo estar
de alguna manera ofreciéndole a la ciudadanía supuestos cambios de cosas que en realidad no van a cambiar. Lamentablemente creo que la actitud del Partido Republicano no dista mucho de lo que hizo la lista del pueblo en el proceso anterior y creo que se tiende a caer finalmente cuando se tiene el poder en pasar Mm. la planadora más bien que de poder consensuar acuerdos. Es ¿Y qué bastante espera, triste. perdón, Paulina, y qué es esperable de Chile Vamos ahí? ¿Ah? Porque también hay sectores que me da la impresión tienen una visión distinta de algunos de estos elementos, más allá de que se hayan suscrito dentro de lo que son las enmiendas, se parte de aquello. Pero no sé qué, desde tu perspectiva al menos, qué es lo esperable también de Chile Vamos, donde se buscaría también un canal de mayor diálogo. Sí, yo creo que todos esperamos, a ver, una cosa es la expectativa de lo que uno quisiera, que finalmente ellos tuvieran un grado más de diálogo, un grado más de consensuar cosas, y en estos últimos 30 años se lograron muchas cosas con Chile Vamos y la concertación trabajando, llegando a acuerdos, pero creo que finalmente todo, lamentablemente está cruzado por lo electoral, está cruzado por las elecciones que se vienen el próximo año y probablemente Chile Vamos hoy día está privilegiando más su alianza con el Partido Republicano, más bien que pensando Mm. en el futuro, en Chile, en la Constitución, y creo que lamentablemente vamos a volver a caer en lo mismo que cayó la izquierda, la ultraizquierda en este caso, y bueno, simplemente demuestra una vez más que los extremos son muy parecidos, a pesar de que ellos se muestran como que son polos, en realidad Mm. hay muchas cosas que los unen y que finalmente aquí se va a terminar pasando una planadora y eso no va a ser mayoritario. Yo estoy de acuerdo en general con lo que está haciendo el oficialismo y creo que finalmente lo que se dice tiene que tener una cuestión práctica y a la hora de presentar las enmiendas y tratar de llegar a cierta cantidad de acuerdos, si no, de nuevo vamos a tener un proceso fracasado Mm. de nueva constitución. Felipe, también cuéntame un poquito cómo has estado siguiendo no solamente estos últimos días de trabajo en el Consejo, lo que son las enmiendas y lo que ha traído consigo, por ejemplo, esta presentación ante la Suprema, sino que además parte de lo que ya señalaba Paulina, ¿ah? Las expectativas que se pueda generar en torno a lo que es Chile Vamos a la hora de llegar a mayores consensos. Me da la impresión que por lo pronto se está extraviando un poco la brújula en esa línea, no sé cómo lo ves tú. Depende del punto de vista Ujú. con el que tú lo ves, Ya. Rodrigo. Mira, si nosotros hacemos un poquito de historia, si hay un partido que pagó un costo político importante por impulsar este nuevo proceso electoral fue la UDI. Eh, Me refiero dentro de la estructura interna y también en las relaciones que tenía con el resto de sus socios en Chile Vamos. Bajo esa perspectiva, Javier Macaya, como presidente, tomó una postura bien proactiva para poder cumplir la palabra empeñada, cosa que yo encuentro que está lo correcto dentro de la política, para poder impulsar un nuevo proceso, pero donde se resquebraja la confianza política posteriormente a que se aprueba en el Congreso este nuevo proceso a través de esta nueva enmienda a la Carta Fundamental actual. A los 3 días después, el presidente firma los indultos y deja muy mal parado al presidente de la UDI porque se da a entender que él entregó demasiado y que el premio fue una, un sedazo, por decirlo así, una limpieza estructural hacia el octubrismo del 2019. Y eso políticamente en abril le repercutió. Y le Ujú. repercutió de manera sustancial porque el Partido Republicano asumió una campaña poderosísima del no queremos una nueva constitución. Estamos bien con la constitución actual. Y eso le hizo mucho sentido a la ciudadanía, sobre todo a la que se reincorporó nuevamente, obligatoriamente, a los procesos electorales y en donde ha sacado fundamentalmente la mayor parte de su rédito político. Entonces, toda la gestión, y nosotros lo hemos discutido Ujú. bastante también acá, que está realizando el Partido Republicano es para que el proyecto actual de constitución se parezca lo más posible a la constitución actual, para que esta disyuntiva entre el apruebo y el rechazo tenga un costo mínimo en términos prácticos del proyecto político que tiene el Partido Republicano, porque si llega a ser aprobado, perfecto, es la constitución que nosotros ajustamos, que hicimos, y si es rechazado, perfecto, porque nos quedamos con la constitución que siempre quisimos defender.
Por lo tanto, el Partido Republicano no tiene ningún incentivo para poder llegar a un acuerdo, porque en realidad su postura de gobierno, o sea, su postura política y su postura de estructura comunicacional y de campaña ha sido: no queremos cambiar la Constitución. Entonces, yo tenía muchas expectativas con respecto al tema de este nuevo proyecto, y siendo bien franco, y también pequé bastante de ingenuo, porque yo sostenía que la gran mayoría de los acuerdos se iban a dar dentro del eje de la exconcertación junto con Chile Vamos, Claro. considerando otra correlación de fuerza. Cuando llega el tsunami republicano y básicamente sacan 23 en su momento, ahora son 22, le sacan 22, casi la mitad del Consejo Constitucional actual, claramente dije: este proceso no va a ser ni siquiera un ápice a las proyecciones que nosotros teníamos en su momento. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es un proceso totalmente política. No tienen el incentivo para llegar a acuerdos, tienen el incentivo para acercar este proyecto a la Constitución actual, para minimizar el daño de lo que significa rechazarlo, porque, y entendamos que lo he dicho de manera constante, para el Partido Republicano rechazar esta propuesta no es algo negativo. Y yo creo que ahí está la gran diferencia para poder analizar estas enmiendas y para poder analizar también el rol que le va a competir al oficialismo dentro del Consejo en sí mismo. Sí. Hablando de sintonía, porque se ha subrayado bastante desde la perspectiva del mundo republicano lo que tiene que ver con la sintonía con el mundo social. Y ahí también me interesa ir viendo, Paulina, este tipo de temáticas que ya se han expresado. Yo cité algunos ámbitos sin ir más lejos, pero por ejemplo, lo que va de la mano con las enmiendas presentadas en torno a la vida del que está por nacer, que yo creo que puede ser una de las que genera mayor inquietud en varios sectores de nuestro país. Me da la impresión de que, dada también el avance que se tuvo en las normativas en torno al aborto en 3 causales, me da la impresión de que ahí hay una visión distinta desde la perspectiva social. Y de hecho yo quiero también traer a colación acá unas declaraciones que hizo la diputada de la UDI, Flor Baise, en una conversación con El Mostrador, y sobre el tema del aborto, porque recordemos que también desde el Partido Republicano y particularmente en la figura del diputado Arturo Esquella, él incluso ha planteado el tema de derogar la ley de aborto en 3 causales más adelante. Me da la impresión de que en muchos aspectos vinculado o motivado con lo que está pasando también con el tema de las enmiendas. Desde la perspectiva de la UDI, ya lo decía esta diputada, dijo que no es el momento ni el tema que importa a la mayoría, el tema del aborto, y que hay que mirar adelante. El Partido Republicano habla a su sector, no a la mayoría, parte de lo dicho por esta diputada de la UDI. Paulina, te dejo la palabra porque me interesa también centrarme en ese tema para ser bien descriptivos de lo que ha estado pasando en torno a las propuestas de enmienda y el grado de sentido que le pueden hacer a la opinión pública. En este caso yo creo que hay una opinión bien clara de no perder derechos. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, yo lo veo más bien como una estrategia. Yo creo que el Partido Republicano, a pesar de que, como bien dice Felipe, en teoría ellos ganan por los dos lados, se aprueba o se rechaza el proyecto de constitución, yo creo que sí, ellos hoy día están mostrando están en evaluación en términos de su capacidad de liderazgo y de acuerdo, porque si analizamos la última encuesta que salió, la gente, a pesar de que en efecto tiene muchas cosas en común con el Partido Republicano y que se sintió interpretada en seguridad, que quiere un Estado más autoritario con tal de lograr, no sé, seguridad y crecimiento económico. Bueno, yo creo que eso da para otro capítulo de análisis de esa tremenda encuesta. Hay muchos de ellos que reconocen que quieren acuerdos, que quieren y que prefieren acuerdos. Entonces, que hoy día el Partido Republicano no tenga la capacidad de llegar a acuerdos, creo que sí, de alguna manera lo pone en desventaja, finalmente, si esto se rechaza. Por supuesto que no con la misma pasión que involucraba el rechazo del proyecto anterior para la lista del pueblo. Entonces, creo que sí existe ahí un desafío para ellos en torno a aprobar de alguna manera esta constitución. Y ellos dicen, estamos en sintonía con la gente, y puede ser que sí, que en muchos aspectos sí, pero también otros mismos del Partido Republicano, si no me equivoco fue Silva, dijo que igual a ellos les interesa que este proyecto constitucional tenga el sello republicano, o sea, que hayan ciertas cosas que se pueda ver claramente que van con la ideología del Partido Republicano. Entonces,
ahí es donde entran este tipo de cosas. Yo, particularmente sobre el aborto, creo que es una estrategia más para desviar el debate hacia cosas que de alguna manera no dependen de la Constitución. O sea, hoy día el hecho de que las personas puedan o no puedan abortar depende de los proyectos de ley. Ujú. Los derechos del que está por nacer están en un montón de constituciones que está aprobado el aborto libre, porque en el fondo el aborto libre es voluntario, tú puedes abortar en una cantidad de meses determinado, entonces no se pierde el valor del niño que está por nacer. De hecho, si tú le provocas un aborto a otra persona es un delito. Sí se protege, pero de alguna manera está este aborto libre que tiene que ver con periodos, que tiene que ver. Entonces creo que meter un montón de enmiendas y meter casos polémicos como el asunto del aborto, que dependen muchas veces del proyecto de ley, te permite pasar una cierta cantidad de enmiendas que tengan que ver justamente con lo que tú decías, Rodrigo, con la pérdida de derechos, con el riesgo de poner el Estado social y democrático de derecho, digamos, de anularlo o de no establecerlo, porque aquí lo que realmente les interesa es mantener el modelo económico que de alguna manera nos tiene el país en una situación de desigualdad profunda que se mantiene. Quieren que se parezca a la Constitución actual porque es eso lo que de alguna manera genera esta división y donde finalmente la libertad de los derechos no nos permite finalmente muchas veces tener derechos garantizados como pensiones, salud, etcétera. Entonces Sí. creo que hay un desvío ahí porque es interesante discutir sobre el aborto. Yo en particular no estoy a favor del aborto libre, yo estoy a favor de las tres Los tres causales, causales. incluso creo que es un debate súper interesante incorporar una cuarta causal, que es si es que no te funcionó el método anticonceptivo, que creo que también por ahí pero no es un debate que a la mayoría de los chilenos les afecte en el día a día, si aquí la discusión tiene que ver con el Estado, con la estructura del Estado, con cómo garantizamos derechos, con cómo garantizamos que la distribución de la riqueza de este país sea de forma equitativa, y eso es lo que no quieren tocar y es lo que entonces, claro, ofrecieron, no sé, no me acuerdo cuántas, pero 300 enmiendas, chuta, pero vamos a ceder 250 y nos vamos a quedar con 50. Pero justo esas 50 van a ser las que van a de alguna manera mantener el modelo como está. Entonces creo que es Sí. una estrategia más comunicacional que real. Ujú. Felipe, en el tiempo que nos queda bien poquito entrar en estas mismas temáticas. Ahí yo puse el ejemplo de las enmiendas en torno a la vida del que estaba por nacer y que ha traído consigo también una proyección desde la perspectiva de los parlamentarios del Partido Republicano. En el caso del parlamentario Esquella ha dicho cuando seamos mayoría en el Congreso, se ha puesto en un escenario también futuro el poder avanzar en el tema de derogar el tema de las tres causales. Pero esto motiva este tipo de discusiones, ¿sí? Y no sé cómo también sigues en la temática que establecía Paulina en torno a establecer derechos en la nueva constitución y no perderlos. Sí, el problema acá, Rodrigo, no Mm, sé si es problema plenamente como mm, tal, es que el aborto sigue siendo un tema, y en eso yo discrepo con Paulina, sigue mm, siendo un tema fundamentalmente, o sea, de que sigue moviendo muchas pasiones en la sociedad. Sin ir más lejos, recordemos que uno de los grandes saltos que se da en el proceso anterior, cuando estaba relativamente similar la sí, intención de apruebo y la intención de rechazo, fue cuando en la primera semana de abril de ese año se aprueba por el pleno de la convención anterior un aborto sin ningún tipo de causal ni de restricción, y automáticamente el rechazo subió 12 puntos esa misma semana. O sea, por lo tanto, es una temática que genera un golpe y que genera efectos y movilización política todavía en el día de hoy. Y eso repercute directamente también en una sociedad que es abiertamente muy conservadora actualmente, y en donde para ellos, y va a sonar terrible lo que voy a decir, pero yo creo que hay un grupo importante de gente dentro de Chile, sobre todo dentro de los que no votaban antes, que retroceder hacia una prohibición completa del aborto no es para ellos, no es un retroceso en derechos, porque es parte también de un proceso, y el Partido Republicano lo ha expresado de esa manera, es parte de un proceso democrático. Cuando Arturo Esquella dice el domingo que ellos mm, esperan poder derogar la ley en las tres causales, hablan de que cuando seamos claro. mayorías en el Congreso, o sea, en ambas cámaras. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa situación, si la ciudadanía, si Chile en su conjunto le entrega una mayoría al Partido Republicano para que pueda hacer eso,
eso también es consecuencia y es reflejo de unas actitudes y un desarrollo de las prioridades que tiene la sociedad y que, o sea, de paso, también quedaron muy bien establecidas en el último tiempo en la encuesta CEP, en donde existe una mayor valoración de los ejes y de los elementos valóricos que apuntan fundamentalmente hacia la seguridad y otros elementos más en pos de perder ciertas libertades y ciertos derechos. Entonces, yo sé que esta cuestión es absolutamente dinámica, pero la semana pasada yo también se lo dije a Jimena, acá se corre el cerco para un lado y para el otro, dependiendo de la coyuntura y muchas veces dependiendo del contexto. Ahora, esto cómo se trabaja en una discusión sana democrática con proyectos alternativos que estén dispuestos no a insultar la perspectiva del Partido Republicano, sino que a trabajarla y contraargumentarla. Es ahí donde está la principal diferencia, yo creo que es ahí donde se equivoca mucha de la gente que trabaja en la esfera pública cuando el Partido Republicano tira estas enmiendas, porque automáticamente los tachan de cavernícola, los tachan de cavernarios, de que vamos a volver al siglo no sé cuánto, que en definitiva son insultos, y esos insultos no ayudan en una discusión, porque en realidad tú tienes que validar a tu contraparte que él piensa eso y que es válido que piense eso, pero para poder implementarlo necesita una mayoría social que tú tienes que impedir que tenga. Y para que tú lo puedas impedir, tienes que desarrollar tu propio proyecto político donde eso esté incorporado como un valor fundamental y salir a convencer a la ciudadanía. Es ahí donde está el verdadero trabajo y es ahí donde está el verdadero desarrollo. Son las 10 en punto, se nos pasó volando el tiempo. Yo quiero agradecer a Paulina Mendoza, a Felipe Caro, que estuvieron en nuestro panel del día de hoy. Muchas gracias por, como siempre, estar con nosotros y nos reencontramos en un futuro panel. Un aabrazo a ambos. Un abrazo, gracias. Chao, Paulina. Chao, Rodrigo. Chao, Felipe. Chao, chao. Son, ya decíamos, las 10 de la mañana y vamos a ir